Bueno, hermanos, pues vamos a comenzar nuestro estudio de la palabra de Dios. Le agradezco al Señor la oportunidad que nos da de compartir. Y les comparto, hermanos, que nuestro pastor Efraín y nuestro hermano Julio, nuestro hermano Eric, se encuentran en este momento reunidos en una junta para ver cuándo vamos a regresar, hermanos. Esa es la razón por la cual no están aquí. Pero, hermanos, vamos a tener el estudio de la palabra de Dios. Pido que ahí en sus Biblias abran Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Y vamos a tener una lectura en los versículos 17 al 32. Efesios 4, versículos 17 al 32. Quisiera apoyarme de algunos de ustedes para hacer la lectura. Le voy a pedir a nuestro hermano Juan que me apoye del versículo 17 al versículo 20, por favor, hermano. Después le voy a pedir a mi hermana Erika Rodríguez, si me apoya también a leer del versículo 21 al versículo 25. Y quisiera pedirle también a mi hermana Norma Ruiz, si me puedes apoyar, hermanita, gracias, a leer del versículo 26 al versículo 30, y yo termino con el 31 y 32. Ok, hermanos, vamos a leer esta porción. Todos los demás estemos atentos a la lectura. Hermano Juan, por favor, adelante. Confirmo Efesios capítulo 4, versículo 16 al 20. 17 al 20, por favor, hermano. 17 al 20, muy bien. Sí. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hermanos, el día de hoy vamos a iniciar una temática titulada Virtudes en la vida cristiana. Y hermanos, es importante que nosotros conozcamos las virtudes que Dios desea que tengamos en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, pero conocerlas tiene un propósito. El propósito es cambio, un cambio en nuestra manera de vivir. Y el día de hoy, hermanos, quiero hablarte precisamente de este proceso de cambio. ¿Cómo es que Dios nos dice en su palabra que nosotros podemos vivir una vida nueva en Cristo? Y cuando dice una nueva vida, se refiere a un estilo de vida, a una manera de ser, a una manera de actuar, a un carácter transformado. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Pero antes les pido que oremos allí en nuestro lugar para comenzar nuestro estudio. ¿Les parece bien? Vamos a orar, hermanos. Padre Santo, te doy muchas gracias por tu palabra.
Y en esta noche, Señor, quiero rogarte que bendigas cada corazón con tu palabra. Ayúdanos a tomar decisiones, ayúdanos a corregir cosas que están mal. Y sobre todo, Señor, ayúdanos a conocer este proceso que tú tienes aquí descrito en tu palabra para que podamos hacer los cambios que tanto quieres que hagamos. Señor, en tus manos estamos. Por favor, ayúdanos. Úsame, te lo ruego, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos. Si un creyente no está interesado en desarrollar un estilo de vida como Dios desea, los avances en su conducta o en su carácter pueden ser temporales o tal vez hasta inexistentes. Nosotros, hermanos, tenemos que empeñarnos en vivir como Dios desea, para que no estemos en batallas constantes en áreas como nuestro carácter o nuestras emociones o nuestros impulsos. Tal vez nuestras actitudes o reacciones también sean un problema cuando no estamos cerca del Señor. Tal vez alguno de nosotros batalla con la toma de decisiones o tal vez la manera de enfrentar los problemas sea un problema para nosotros. O algunos cuando sufren responden de maneras que a Dios no le agradan, sinceramente. Hermanos, la forma en que encaramos ciertas responsabilidades como el trabajo, la paternidad, el matrimonio u otras cosas pueden estar también no muy correctas. O tal vez en estos tiempos alguno de nosotros está viviendo escasez o tal vez prosperidad económica, pero al no estar interesado en vivir como Dios desea que vivamos, sencillamente, hermanos, estamos cometiendo un error y no podemos vivir como Dios quiere que vivamos. Ahora, hermanos, yo quiero decirles algo. Dios desea que crezcamos. Dios desea que practiquemos virtudes, porque eso va a traernos beneficio personal y también va a traerle beneficio a las personas que nos rodean. El día de hoy, hermanos, quiero que veamos este proceso de cambio. Si tú lo quieres ver así, son los pasos a través de los cuales tú puedes cambiar tu conducta y tú puedes cambiar tu carácter de manera que sean como Dios quiere que sean. Y esto, hermanos, es sumamente importante para la vida de cualquier creyente. Así que, hermano, te invito a poner atención. Si tú dices, híjole, no, como que ya me está dando flojera porque se antoja largo el asunto, entonces vamos a grabarlo para que lo escuches después. Pero mira, si puedes aprovechar el tiempo, porque los días son malos, y atender el día de hoy este tema, te lo agradezco, hermano. Y sabes qué va a ser de beneficio para tu vida, como lo es para la mía, hermanos. Esto que les voy a compartir, yo lo aprendí de nuestro pastor Enoch Gutiérrez Lozano en una clase llamada Poder. Y les invito, hermanos, que si ustedes no lo han tomado, lo tomen. Es una bendición esa clase. Pero bueno, hermanos, vamos a comenzar hablando un poquito de algunos requisitos previos. Si tú y yo queremos entrar en este proceso de cambio, en este proceso de transformación de carácter, de estilo de vida, tú y yo tenemos que hacer 3 cosas previamente. Primero, hermanos, lo primerito, dice el versículo 17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Dice este versículo, esto requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Hermanos, lo primero que tenemos que hacer es decidir, hermanos, decidir rehusarnos a vivir como aquellos que no tienen a Cristo. Todo esto, hermanos, que vamos a ver comienza en el interior de nuestra mente, de nuestro corazón. Si nosotros no tomamos esta decisión de cambio, hermanos, Dios no va a producir los cambios. Dios nos puede dar mucha información, hermanos, y podemos estar llenos en la cabeza y en el corazón de la palabra de Dios aparentemente, pero sin cambios. Si tú y yo no tomamos la decisión de vivir como Dios quiere, hermanos, entonces no va a haber estos cambios. La mente, hermanos, es la que genera el accionar del hombre. Para que una persona haga cualquier cosa, lo primero que tiene que hacer, hermano, es pensarlo. Si tú dices, ay, tengo sed, voy a tomar agua, primero, antes de tomar agua, así, blu, 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 tienes que pensarlo. Por esto, hermanos, dice aquí que esos gentiles andan en la vanidad de su mente. Pablo les dice a los efesios que estos hombres que son gentiles, es decir, que no son del pueblo de Dios, estaban lejos de Cristo. Por eso, hermanos, ellos se metieron en un proceso que
que si tú lo lees, mira, vamos a leerlo, hermano. Versículo 17. Hermana Rocío, ¿me puedes ayudar, hermanita, por favor? A leer el versículo 17, 18 y 19. Fíjense nada más, hermanos, el proceso de decadencia que hay en las personas que no quieren estar cerca de Dios. Adelante, Chío, por favor. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andaban en la vanidad de su mente. Primero, fíjense, hermanos, primero, dice allí, andan en la vanidad de su mente. Fíjense, el primer paso es andar en vanidad, o sea, en cosas sin importancia. Síguele, Chío, versículo 18, hasta la coma. Coma. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Cuando uno anda en vanidad, hermanos, perdón, Chío, te voy a estar interrumpiendo. Cuando uno anda en vanidad, uno es como si estuviera a ciegas o a oscuras. ¿Has estado en un cuarto a oscuras? Te tropiezas con todo, te pegas con todo, no alcanzas a ver más allá de tu nariz. Y si tú tienes la nariz larga, no ves más allá de tus pestañas. El asunto, hermano, es que la gente que vive en la vanidad de su mente anda como como a oscuras, en tinieblas. Ahora sí, síguele, Chío. Ajenos de por la ignorancia, por la dureza de su corazón. Otra característica, hermanos, de este tipo de personas es que además de que andan en vanidades y andan a oscuras, no les interesan las cosas de Dios. Si tú y yo, hermanos, seguimos con la misma manera de pensar que teníamos antes de conocer a Cristo, ¿sabes qué va a pasar? Tú y yo vamos a dejar de tener interés en el Señor. Tú y yo simplemente nos vamos a alejar del Señor y vamos a hacer de eso como un tema más del cual platicar. Y para terminar, vamos a tener dureza de corazón. Eso significa que Dios hablará con su palabra y tal vez taladrará tu corazón fuertemente, golpeará tus emociones, golpeará tu mente para que tomes decisiones, pero la dureza de tu corazón se va a poner como un escudo, como una barrera, como una armadura y sencillamente no vas a obedecer al Señor. ¿Y sabes cómo comenzó todo? Con un pensamiento vano. Qué tremendo, hermanos. Y fíjate cómo terminan este tipo de personas. Versículo 19, Chío, por favor, completito. Sí, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Hermanos, cuando una persona comenzó con un pensamiento vano y avanzó hasta la dureza de corazón, hermano, esa persona pierde sensibilidad. El pecado no le asusta. El pecado no le duele. El pecado sencillamente es otro estilo de vida. Es aceptar las preferencias de los demás. El pecado, hermanos, comienza a ser algo sin poder, destructivo, como realmente lo tiene. Si tú y yo, hermanos, estamos en ese grado donde tú y yo sencillamente creemos que pensar mal, hablar mal, criticar, sentir envidia, enojo, orgullo, soberbia, mentir, robar, matar, es lo mismo, es un estilo de vida. Tú y yo estamos insensibles. ¿Sabes qué? Arrepiéntete, hermano. Ojalá que no haya nadie aquí, pero si lo hay, arrepiéntete, hermano, porque después de esto dice la palabra de Dios que estas personas se entregaron a la lascivia, es decir, a todas esas conductas y pensamientos dañinos que sencillamente, hermanos, van a llevarlos a la destrucción. Y dice ahí que los cometen con avidez toda clase de impurezas. ¿Sabes qué significa avidez? Como cuando alguien tiene mucha hambre. Es un deseo hambriento de hacer lo malo. Hermanos, Dios quiere evitarnos esto, porque Él nos ama. Ahora, hermanos, la primera decisión, por tanto, que tú y yo tenemos que tomar es rehusarnos a vivir de esta manera. Eso es lo primero que tenemos que ver, porque si nosotros continuamos con esa mentalidad que teníamos antes de Cristo, tendremos el entendimiento entenebrecido, ignoraremos la vida que Dios desea que llevemos, tendremos dureza de corazón, perderemos la sensibilidad ante el pecado
Y eso va a culminar en toda clase de impurezas practicadas por nosotros. Hermanos, nosotros, quiero insistirte, debemos rehusarnos a vivir de manera carnal, de manera pecaminosa. Esto es un deseo que se debe buscar de manera ferviente. El segundo requisito, hermanos, para comenzar en este proceso de cambio es seguir el modelo correcto. Hermano, vamos a ver, hermano Jesús Carrillo, ¿me escucha? Eso, hermano, gracias a Dios. Hermano, ¿me podría hacer favor de abrir su micrófono y ayudarme a leer el versículo 20 de ahí de Efesios 4? El versículo 20 de Efesios 4. Déjeme tratar de abrirle su micrófono. A ver. Sí, en eso estoy. Gracias. No se preocupe, hermano, no se preocupe. Aquí estamos. Listo, hermano Jesús, nomás tiene que tocar el botón que le aparece reactivar. Si no, no se preocupe, hermano, no se preocupe. Déjeme leerlo, no se preocupe, hermano. Muchas gracias. No se preocupe, vamos a hacer ese cursito en casa, ya verá. Hermanos, el versículo 20 dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cuando el Señor nos dice que no hemos aprendido así a Cristo, eso, hermanos, nos dice que debemos tener un modelo correcto. Hermanos, todos nosotros hemos seguido o imitado a alguien para tener alguna forma de ser, algún tipo de distintivo. Por ejemplo, algunos eligieron imitar a sus papás y son como sus papás. Otros algún personaje famoso. Y cada uno de nosotros tomó la elección de ser como cierta persona. Y eso, hermanos, trajo cosas buenas o cosas malas a nuestra vida. Pablo, hermanos, les está diciendo aquí a los efesios que deben aprender a imitar a Cristo. Nosotros, hermanos, debemos hacer lo mismo. Buscar imitar a Cristo. Y dice el versículo 21. Hermanita Fer, ¿estás por ahí? ¿Me ayudas a leer el versículo 21? Sí. Gracias. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús. Hermanos, conforme a la verdad que está en Jesús, nos habla de aprender la información correcta. Hermanos, debemos tener un deseo sincero de imitar a Jesús, pero si nosotros tenemos solamente el deseo y nada más, eso no es suficiente. Tú y yo tenemos que repasar, aprender la manera en la que el Señor dijo e hizo todas las cosas, para que de esa manera, hermanos, podamos instalar en nuestra mente las razones correctas para actuar como Cristo y generar la conducta que Dios quiere que generemos, hermanos. Ahora, si aprendemos la verdad, será más fácil llevarla a cabo en nuestras vidas. Es por eso, hermanos, que los siguientes temas vamos a buscar brindarles la información, la mejor información que podamos sobre las virtudes que Dios desea que practiquemos. Ahora bien, hermanos, vamos a ver el proceso. Y el proceso, hermanos, está en los versículos 22 al 24, ¿ok? Vamos a buscar ahí versículos 22 al 24. Yo se los voy a leer. Dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, y eso significa la manera en la que tú vivías antes de Cristo, en cuanto a esa manera de vivir. Te vas a escuchar. Gracias. En cuanto a esa pasada manera de vivir, dice la Biblia, despojaos del viejo hombre. Lo primero, hermanos, que debemos buscar hacer es despojarnos de las costumbres de una vida sin Cristo. O sea, renunciar a esa manera de vivir. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de la palabra despojar, esta palabra significa quitarnos de encima, echar de nosotros con violencia. Es decir, que nosotros, hermanos, tenemos que buscar con toda la fuerza de nuestro ser, quitar esas cosas malas que sabemos están
incorrectas delante de Dios. Ahora, hermanos, esto es algo que a veces puede resultar doloroso, pues algunas veces nosotros tenemos costumbres que están muy arraigadas en nosotros y despojarnos de esas maneras de ser o de vivir es una verdadera lucha, hermanos, y en algunas áreas de nuestra vida es sumamente difícil. Por ejemplo, una persona que batalló con el alcoholismo, batalla y tiene una lucha muy complicada. Pero quiero decirte algo, hermano, si tú batallas con eso, no es imposible. Dios puede darte las armas para salir adelante. Pero hermanos, aunque esas cosas pueden causarnos dolor, quitarlas, hay algunos que quitar ciertas conductas o formas de ser los hace sentir como si estuvieran desvestidos. Y esto es muy interesante, hermanos, porque la palabra de Dios dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre. Es interesante, hermanos, cuando nosotros queremos quitar de nosotros algún tipo de conducta. Por ejemplo, una persona que es iracunda. ¿Conocen a alguien así? A ver, déjenme ver sus caritas. No, ¿verdad? No, ¿qué van a conocer a un iracundo? Para nada. Cuando nosotros convivimos con una persona iracunda y esa persona conoce a Cristo y se da cuenta de que tiene que cambiar esa manera de ser porque está mal delante de Dios, ¿sabes qué pasa a veces? Que esa persona siente que perdió un escudo protector. Cuando comienza a ser más dócil, manso, ¡ay! Como que le cuesta trabajo estar seguro, porque, ¿sabes? Un iracundo puede pensar en lo profundo de su corazón que su enojo es esa barrera protectora para que nadie se atreva a lastimarlo de alguna manera. Pero si él desea obedecer a Dios, tiene que quitar la ira. Y entonces tiene que aceptar esa sensación incómoda, porque es incómodo, hermanos, quitar algunas sensaciones que nos producen seguridad. Y entonces tomarse del Señor y decir, Señor, ya no voy a ser iracundo, tú no quieres que yo sea así que me despojo de eso y me agarro de tus promesas y tú harás justicia y tú les romperás los dientes y no, no es cierto, eso no, pero a lo que voy es, tú vas a hacer las cosas, pero si un iracundo comienza a hacer los cambios, esa persona va a tener una lucha, hermanos, y como eso, muchas otras cosas. El pasaje, hermanos, nos habla también, en el versículo 22, nos habla también de un hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y esta palabra viciado, hermanos, viene de una palabra griega que nos habla de un proceso que produce ruina. Esa manera de vivir antigua que tú y yo teníamos antes de Cristo nos lleva a nos lleva a la destrucción, hermanos. Si tú y yo insistimos en agarrar eso, sencillamente, hermanos, vamos a acabar destruidos, aunque seamos cristianos. Si tú y yo somos rencorosos, porque muchos lo somos, si tú y yo estamos amargados, porque muchos podemos estar amargados, si tú y yo no dejamos malos pensamientos, formas incorrectas de hablar, formas incorrectas de ganar el dinero como robar, por ejemplo, u otras cosas, eso lo único que va a llevarnos, hermanos, aunque tengamos a Cristo en nuestros corazones, será a la destrucción, porque el Señor al que ama, disciplina, y escucha esto, y azota a todo el que toma por hijo. Dios no quiere que te hagas daño, y Él va a hacer lo necesario como un buen padre. Y a veces eso necesario es darnos varita, y no nos gusta, pero es bueno para nosotros. El asunto aquí, hermanos, es que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Por lo tanto, hermano, una de las, más bien el primer paso en este proceso de cambio tiene que ver con renunciar a todo lo que sabemos que es incorrecto. Hermano, tú ya sabes qué cosas son incorrectas. Y sabes, tenemos una conciencia que nos acusa, ¿sí o no? Y esa conciencia te dice qué cosas están mal. A mí me lo dice. Yo no puedo negar ciertas cosas que hago o he hecho que están mal. Y yo sé que tú tampoco. Ahora,
Si a eso le sumas la palabra de Dios, uy, hermano, tenemos mucha herramienta para cambiar la situación. Ahora bien, hermanos, el segundo elemento en este proceso de cambio viene en el versículo 23. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué significa esto, hermanos? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Significa, hermanos, que no es la misma mente en sí. O sea, esta mente que tú y yo tenemos en sus capacidades naturales de memoria, de juicio, de percepción, debe ser transformada y dirigida por Dios para que esto dirija nuestra manera de actuar. Tú y yo, hermano, tenemos ya mucha información aquí adentro. Y la palabra de Dios, hermanos, tiene que entrar a nuestra mente y corazón para, digámoslo así, hacernos un lavado de cerebro, quitar toda esa suciedad e introducir lo correcto, lo bueno. ¿Cómo se hace esto, hermanos? Yo sé que ustedes lo saben. Nosotros tenemos que estudiar la Biblia. Nosotros tenemos que ser mansos a la enseñanza de la palabra de Dios cada día, constantemente. Y de esta manera, hermanos, Dios nos va a ayudar a cambiar todas esas malas conductas que tenemos. Ahora, hermanos, hay muchas realidades que necesitamos entender y asimilar. Hay razones que nos ayudan a despojarnos de viejas costumbres. Tenemos que recordar, hermanos, que somos seres intelectuales. Tú y yo necesitamos justificar o tener razones para reemplazar una manera de actuar, una manera de pensar o una manera de hablar. Hermano, hasta que tú no te convenzas completamente de que algo está mal en tu vida y que hay algo mejor, hasta ese momento, tú no vas a cambiar alguna manera de ser o alguna manera de hablar o alguna manera de actuar. Porque ¿qué es lo que pasa, hermanos? Como no tenemos la razón, el fundamento para cambiar, sencillamente tú y yo nos aferramos a lo incorrecto, sencillamente porque no lo vemos tan mal. Por ejemplo, hermanos, el afán. En estos tiempos, hermanos, muchos de nosotros tuvimos problemas con el salario. Y tú y yo tenemos que reconocer que en algún momento dijimos, híjole, creo que tengo que robar un banco o ganarme la lotería o algo así, porque no la voy a hacer. Y esa es una mala manera de pensar, hermanos. ¿Qué es lo que dice el Señor en su palabra? Dice el Señor en su palabra que no nos afanemos, que veamos cómo alimenta a las aves del cielo, que veamos cómo viste a las flores del campo, que no estemos en ansioso afán, dice allí, que no nos preocupemos, porque hermanos, Él tiene cuidado de nosotros. Pero muchas veces nosotros tenemos no entendemos, hermanos, que preocuparnos es una manera incorrecta de vivir. Porque, ¿sabes? La preocupación ofende a Dios. Lo ofende, porque es como si le dijéramos a nuestro papá, híjole papá, ¿sabes qué? Necesito un par de zapatos. Y aunque tu papá puede comprarte tus zapatos, después tú le dices, pero me los voy a comprar yo, no te preocupes, voy a trabajar. ¿Cómo se sentiría, hermano Javier Camacho, si llegara Javier Chico y le dijera, papá, tengo hambre, pero ¿sabes qué? Voy a trabajar y me voy a comprar unos tacos. Y usted estaba a punto de sacar un billete de 500 pesos para invitarle una cena en un restaurante caro. ¿Cómo se sentiría usted, hermano? Bueno, mi hijo me daría gusto en el sentido de su iniciativa, pero de respaldo también, 10 o 20 datos, pero no lo dejaría solo. Qué bueno, hermano. Eso me da gusto. Así que, Javi, que si estás escuchando, pídele a tu papi los 500 pesos, ¿eh? No es cierto, hermano. No, pero no es cierto, hermano. Pero lo que voy, hermanos, es que si un papá tiene el deseo de suplirle las necesidades a sus hijos y sus hijos no se dejan, un papá se siente mal. Dios, hermanos, se siente mal con este tipo de cosas. Eso, hermanos, eso es una manera incorrecta. Esa es una manera incorrecta de actuar.
Por lo tanto, hermano, si tú sabes que hay una conducta mala en tu vida, tienes que buscar en la palabra de Dios las razones para dejarla. De lo contrario, hermano, te lo digo, no lo vas a dejar. No sé qué clase de situación haya en tu corazón. No sé la oscuridad en la que tal vez estás metido el día de hoy. Pero si tú no entiendes que cierta conducta, que cierta emoción está mal, y si tú no ves las razones en la palabra de Dios para corregirlas, sencillamente no lo vas a hacer, hermano. Así que busca las razones. Primero, renuncia a las cosas equivocadas. Segundo, en este proceso, busca las razones para dejar de hacer eso. Y tercero, hermano, en este proceso, tercero y último, cuida tus reacciones. Fíjate, dice el versículo 24. Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Escucha el 25, solo vamos a leer el 25. Por lo cual, desechando la mentira, este es un pecado, es una mala manera de vivir la mentira, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Allí, hermanos, encontramos estas tres cosas. Número uno, la renuncia. La renuncia es desecha la mentira. Encontramos también las razones. Dice, hablad cada uno verdad con su... No, perdón, porque somos miembros los unos de los otros. Esa es la razón. Y número tres, ¿cuál es la reacción o cuál es la manera en la que debemos vivir? Hablad verdad cada uno con su prójimo. ¿Te das cuenta? Y si tú sigues leyendo los versículos que vienen, hermanos, vas a ver cómo es que Dios quiere que hagamos quitar la razón y la reacción. Fíjate, renuncia, razón y reacción. Otra vez, renuncia, razón y reacción. Por ejemplo, dice aquí, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. A ver, hermanos, piensen tantito. Aquí en este versículo, ¿cuál es la renuncia? ¿Airaos? No. La renuncia es no pequéis. Gracias, hermanita Cara. No pecar. Esa es la renuncia, hermanos. Y ahora, ¿cuál es la razón? Eso, Normita, ni deis lugar al diablo. Muy bien. Cuando nos enojamos, hermanos, le damos lugar al diablo y él hace estragos en nuestra vida. Ahí está la razón. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Airaos, pero no pequéis. Entonces, hermanos, tenemos que enojarnos, pero sin pecar. ¿Qué significa eso? Nos podemos enojar, pero sin gritar, sin insultar, sin golpear, sin pegar, sin quitarles la mesada, sin mandarlos al cuarto sin cenar, papás, por favor, sin todas esas cosas, hermanos. Cuando tú te enojas, hermano, enójate por la razón correcta, en el momento correcto, con la situación correcta. Ahora bien, tenemos más ejemplos. El que hurtaba, no hurte más. A ver, hermanos, ¿cuál es aquí la renuncia? No. Muy bien, no hurtar. Es fácil, es claro, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la razón? Aunque no está explícita, hermanos, tú y yo sabemos que hay algo ahí. Es incorrecto, ¿verdad? Ahora, fíjate la razón que da el Señor. No hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Mira, para que tenga, ahí está la razón, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad. Qué tremendo. Entonces, ya tenemos la razón, ya tenemos la renuncia. Ahora, ¿cuál es la reacción, hermanos? No hurtar, sino, Dianita Zapata, muy bien. Trabajar, muy bien, hermanita. Trabaje, dice ahí, la palabra de Dios dice, trabaje, no hurte, trabaje. ¿Para qué? Para que pueda compartir con los demás. Hermanos, esto es lo que Dios quiere que hagamos en todas las áreas de nuestra vida. Este proceso, hermanos, debe repetirse en todas las áreas de nuestra vida, hermanos.
renuncias, razones y reacciones. Es un proceso cíclico, hermano, que debe repetirse en todo momento. Y esto va a traernos cambios de carácter y de conducta. Y hermanos, a través de estos cambios de carácter y de conducta, tú y yo podemos desarrollar la vida que Dios quiere que desarrollemos. Tú y yo, hermanos, si voluntariamente, si con toda la intención nos metemos en este proceso, más temprano que tarde, hermanos, podremos tener la vida que Dios quiere que tengamos. Ahora, quiero decirte algo, y esta es una realidad. Este proceso que te estoy mencionando, que menciona la palabra de Dios aquí en Efesios 4, es un proceso que implica una lucha emocional, mental, espiritual. Los vicios, hermanos, en la vida, pues no van a ser fáciles de quitar. Nuestro viejo hombre va a resistirse, va a prestar pelea. Y tú y yo, hermano, tenemos que aferrarnos, tenemos que disciplinarnos para poder dejar esas cosas incorrectas. Pero cuando nosotros, hermanos, perseveramos y perseveramos, aunque caigamos una o dos o tres veces, pero seguimos en ese querer hacer bien las cosas, tú y yo vamos a notar cambios. Quiero que recuerdes algo, hermano. Esto que dice el Señor funciona, funciona. ¿Sabes por qué? Porque es la palabra de Dios. Así que si tú quieres empezar este proceso y al principio fallas, una vez, 2 veces, 10 veces, 50 veces, no te desesperes, hermano. Mira, tenemos toda la eternidad y cuando el Señor venga nos va a transformar. Pero ¿sabes qué? En esta vida puedes tener victoria y la vas a tener si aplicas este principio, este ciclo, este proceso y lo repites. Acuérdate, renuncia. Dale razón a tu mente y a tu corazón para renunciar. Y por último, reacciona de la manera que Dios quiere que actúes. Este proceso, hermano, te va a ayudar, te va a ayudar. Y hermano, para concluir, solo quiero hacerte una pequeña advertencia. Y esta advertencia es importante decirla, porque sabes, muchas veces tú y yo hemos tenido victoria, ¿verdad? Con alguna situación en nuestra vida. Pero ¿sabes qué? Muchas veces nosotros podemos llegar a descuidar este proceso en algún momento porque precisamente ya alcanzamos la meta, ya vencimos una vez en nuestro carácter, ya no respondimos mal, ya no estamos de flojos o ya no sentimos rencor en el corazón en algún momento y por eso nos sentimos satisfechos. Y es entonces, hermanos, cuando nos descuidamos y entonces nos estancamos. Y después del estancamiento viene la caída. Hermanos, el problema más grave es que cuando nos detenemos en este proceso de cambio en nuestra vida cristiana, en algún momento nos detenemos, ¿sabes qué es lo que va a pasar? Tarde o temprano, vamos a comenzar a retroceder y a retomar ese camino que está lejos de Dios. Y eso, hermanos, además de que a Dios le ofende, va a ser de mal testimonio, va a ser de vergüenza para nuestras propias vidas. Porque, ¿sabes? Eso nos va a debilitar. El viejo hombre va a volver a tomar el control de nuestro carácter y de nuestras decisiones y a veces puede ser hasta peor. Hermanos, quiero que sepan algo. Hay creyentes, personas en Cristo que descuidaron su vida en un momento y se volvieron asesinos o se volvieron adúlteros o se volvieron drogadictos o hicieron cada sarta de pecados terribles y escandalosos y que son de vergüenza para la gloria de Cristo, no para honra y gloria, porque en un momento descuidaron este proceso de cambio. Yo te invito hoy, hermano, a que tomes esto en serio. Más adelante vamos a comenzar a hablarte, como yo te decía, de las virtudes que Dios quiere que practiquemos. Y eso, mi hermano, va a ser como un semáforo, donde Dios te va a decir, ¿sabes qué? En cuanto a esta virtud vas muy bien. Sigue adelante, sigue haciendo lo que estás haciendo. En otras cosas, tal vez Dios ponga un semáforo amarillo donde te diga, hey, cuidado, aquí como que no andas tan bien. O tal vez ponga una luz roja donde el Señor te esté diciendo prácticamente, detente ya o va a haber consecuencias. Hermano, aplica este proceso de cambio a tu vida y vas a cosechar tremendas bendiciones del Señor. Vas a ser un hombre o una mujer
conforme a la voluntad de Dios. Y eso, hermano, te va a hacer sumamente feliz. Vamos a orar, hermanos, para terminar. Gracias por su atención. Oremos, hermanos. Padre bendito, te doy muchas gracias por tu palabra. Señor, quiero pedirte que a cada uno de nosotros nos ayudes en este proceso de cambio. Que tú, mi Señor, nos ayudes a recordar esta porción cada día de nuestras vidas. Que nos ayudes a renunciar a aquellas cosas equivocadas. Que nos ayudes con tu palabra a sustentar el por qué debemos renunciar a eso y adoptar lo que tú quieres. Y Señor, ayúdanos a reaccionar de la manera que tú quieres que lo hagamos. Por favor, mi Dios, yo te ruego por cada hermano, por cada hermana que están aquí escuchando este tema, que tú los bendigas, Señor. Por favor, ayúdalos y ayúdame, te lo ruego, a ser la persona y las personas que tú quieres que seamos. Creyentes que te glorifiquen, que te honren. Padre, la carne es débil, tú lo dijiste, pero Señor, en ti somos más que vencedores. Por favor, ayúdanos a tener la victoria. En tus manos nos ponemos, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos.